Mi madre me dejó un mensaje de voz a las 2 a.m. diciendo: no te molestes en venir para Acción de Gracias. Ya le he dicho a mi abogado que te elimine de todo. Solo le respondí por mensaje de texto: buena suerte con eso, y hice 3 llamadas antes del amanecer. Para el lunes por la mañana, ella me llamaba frenéticamente cada 10 minutos. No he contestado ni una sola vez, pero sé exactamente por qué tiene pánico. Recibí el mensaje de voz a las 2:03 a.m. Mi teléfono vibró 2 veces en la mesita de noche, justo cuando estaba en ese estado semironírico, entre el sueño y la consciencia plena. No lo revisé de inmediato. Supuse que era un mensaje de spam o una notificación con error de alguna aplicación que no había usado en semanas, pero algo en mi pecho me sacó de la cama como un hilo que se tensa de repente. Agarré el teléfono, entrecerrando los ojos ante la pantalla bajo el brillo de la luz nocturna. Mostraba una llamada perdida de mamá y un mensaje de voz nuevo. La hora brillaba como una advertencia. No te molestes en venir para Acción de Gracias. Ya le he dicho a mi abogado que te elimine de todo. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Me quedé mirando el teléfono durante un minuto entero. No porque estuviera confundido, sino porque no lo estaba. Déjenme retroceder un segundo. Me llamo Carter. Tengo 31 años. Y si hay algo que he aprendido en la vida es que nada hiere más profundo que la traición familiar. No solo porque duele, sino porque siempre parece venir envuelta en culpa, disfrazada con palabras como tradición, sacrificio o deberías estar agradecido. Solía creerme todo eso. Solía pensar que la lealtad significaba callarse, sonreír y tragarse la amargura como vino malo en Navidad. Pero esa noche, ese mensaje de voz fue la última vez que mi madre me hablaría como si fuera mi dueña. Sin embargo, no siempre fue así de malo. Cuando era más joven, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. El clásico suburbio de vallas blancas. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años, y después de eso, solo éramos yo, mi hermana menor Ava, y mamá. Ella mantuvo todo unido, o al menos parecía hacerlo. Mantuvo su trabajo como asesora financiera, pagó la hipoteca y se aseguró de que tuviéramos regalos de Navidad y suéteres a juego. Pero lentamente, como una tormenta formándose lejos sobre el océano, algo comenzó a retorcerse dentro de ella. Ella siempre fue más indulgente con Ava. Quiero decir, lo entiendo. Ava era la bebé. Pero para cuando llegué a la secundaria, quedó claro que perdonar significaba que Ava no podía hacer nada mal. Destrozaba el coche familiar. A mí me culpaban por dar un mal ejemplo. Olvidé recogerla después de su práctica de porristas una vez porque me castigaron en la escuela. Mamá me gritó como si la hubiera abandonado en medio del desierto. Cada pequeño paso en falso mío se convertía en un fracaso moral. Cada error de Ava era un momento de aprendizaje. No tardé mucho en darme cuenta de que estaba jugando un juego amañado. Aún así, me quedé. Ayudé a criar a Ava más de lo que probablemente debería haberlo hecho. Acepté trabajos de medio tiempo en la universidad solo para enviar dinero a casa. Cuando conseguí mi primer trabajo bien pagado en tecnología a los 24 años, estaba emocionado de finalmente darle un respiro a mi mamá. Incluso me ofrecía ayudarla a pagar su hipoteca. Pero ese fue el comienzo del cambio. Ahí fue cuando la dinámica de poder se invirtió. Ella no dijo gracias. Actuó como si yo se lo debiera. Como si mi éxito fuera suyo por defecto. Al principio eran cosas pequeñas, indirectas sutiles sobre mi estilo de vida, mis elecciones, el hecho de que no visitaba lo suficiente. Luego vinieron las sugerencias financieras, siempre disfrazadas de culpa. ¿Sabes? Ava todavía se está encontrando a sí misma. Quizás podrías ayudarla con el seguro de su coche este mes. Estaba pensando en tomar unas vacaciones y las cosas han estado muy estresantes últimamente. Tú ganas más que suficiente para ayudar. Y cada vez yo ayudaba. No porque fuera un pusilánime, sino porque no quería causar problemas. Quería ser el buen hijo, el confiable, el que mantenía todo unido. Pero entonces llegó el día de Acción de Gracias del año pasado. Yo había volado desde Seattle en primera clase, pagado por mí mismo, y traje conmigo a mi novia, Hila, con quien había estado saliendo por poco más de un año. Ella estaba nerviosa, dulce, tratando de causar una buena impresión. Nos presentamos con una botella de vino, un pastel, todo el asunto.
Desde el momento en que cruzamos la puerta, mamá le dio el saludo más frío y imaginable, sin sonrisa, sin calidez, solo esa mirada de labios apretados y crítica que yo conocía demasiado bien. Lo dejé pasar al principio. Quizás estaba estresada, abrumada, todavía pensando en la preparación de la cena. Pero luego, en la mesa, frente a toda la familia extendida, sonrió dulcemente y dijo: «Entonces, Carter, ¿cuándo vas a sentar cabeza y encontrar una pareja de verdad?» El aire se congeló, y la bajó la mirada a su plato. Sentí el calor subiendo detrás de mis orejas. Me reí incómodamente. «Mamá, Hila está literalmente aquí mismo». Ella parpadeó, fingiendo inocencia. «Lo sé. Solo me refiero a alguien que encaje mejor con nuestra familia. Alguien menos temporal». En realidad, ni siquiera se trataba de Hila. Se trataba de control. Siempre lo fue. Esa noche fue la primera vez que la enfrenté. Nada explosivo, solo un tranquilo y calmado. «Ya es suficiente, mamá». Pero en su mente fue una traición. Yo había cruzado la línea, había elegido a otra persona sobre ella y nunca lo olvidó. Los meses posteriores fueron tensos. Ava me contactó un par de veces diciendo que mamá se sentía herida y confundida. Intenté llamar, pero me encontré con un muro. Envié flores de cumpleaños. Fueron devueltas al remitente. Hila y yo terminamos rompiendo eventualmente por razones no relacionadas, pero nunca se lo dije a mamá. No tenía ganas de darle esa satisfacción. Y luego llegó el verano. La tía Diane, hermana de mi papá, falleció repentinamente. Ella y yo nos habíamos mantenido cercanos a lo largo de los años. Era como una segunda madre para mí en muchos sentidos. Solíamos hablar todos los domingos, simplemente charlando sobre la vida, el trabajo, las relaciones. Siempre me decía que quería dejarme algo significativo. Nunca esperé mucho, pero supongo que Diane había hecho algunas inversiones serias a lo largo de los años. Bienes raíces, acciones, un par de propiedades antiguas en el norte del estado que había heredado y renovado discretamente. Cuando falleció, me sorprendió descubrir que me lo había dejado todo a mí. No dividido entre la familia, sino todo. Herencia completa, sin condiciones. Mamá no se tomó eso bien. No me dijo nada a la cara, pero la agresividad pasiva comenzó a filtrarse a través de Ava. Mensajes mordaces, chats grupales donde convenientemente me dejaban fuera. Luego vinieron los rumores de que yo había manipulado a Diane, que había presionado a una anciana para que me dejara su patrimonio. Absurdo, pero suficiente para que los primos murmuraran y la familia extendida me mirara raro en la boda de un primo. No importaba. Me mantuve callado. No necesitaba probar nada. Usé parte del dinero para pagar mis préstamos estudiantiles. Compré una pequeña cabaña en el bosque como escapada de fin de semana. Y comencé a considerar seriamente cómo sería la vida si me alejara de la familia para siempre. Lo cual me trae de vuelta a este mensaje de voz. Lo reproduje de nuevo solo para asegurarme de que no había imaginado la frialdad. Ya le he dicho a mi abogado que te elimine de todo. El fideicomiso familiar. La propiedad en Florida que mi abuelo nos dejó. El pedazo de tierra en el norte que mamá siempre dijo que sería mío algún día. ¿La parte irónica? Yo ni siquiera había pedido nada de eso. Ahora tenía mi propia vida, mi propio dinero. Pero el hecho de que ella lo estuviera colgando frente a mí como un arma, tratando de castigarme por una deslealtad percibida, eso fue lo que me afectó. No respondí de inmediato. Solo me senté en la cama mirando la pared. Mis dedos tamborileaban contra el teléfono como si tuvieran mente propia. Y lentamente, silenciosamente, los engranajes comenzaron a girar. 3 llamadas telefónicas. Eso fue todo lo que tomó. Y para el amanecer, los cimientos de su pequeño imperio ya estaban comenzando a temblar. Pero no contesté su siguiente llamada, ni la que siguió. Y cuando llegó el lunes por la mañana, y ella comenzó a llamar cada 10 minutos como un reloj, supe exactamente por qué estaba en pánico. Ya no me llamaba hijo. Eso fue lo primero que noté después del mensaje de voz. Cuando finalmente dejó de saturar mi teléfono el tiempo suficiente para que yo revisara los mensajes, había 12 de ellos entre las 8 a.m. y el mediodía del lunes. La mayoría eran solo ella, respirando en el auricular o comenzando una frase a medias antes de colgar. Los que siguieron fueron fríos, cortantes y excesivamente formales. Carter, esto ha ido demasiado lejos.
No sé qué has hecho, pero necesitas llamarme de inmediato. Esto sigue siendo familia. Sigue siendo familia. Esa frase se me quedó grabada, como si yo fuera el que se había ido amenazado con acciones legales en medio de la noche, como si yo fuera el que había pasado la última década reescribiendo lentamente lo que significaba familia hasta convertirlo en algo transaccional, condicional y tan delgado como el papel. Pero aún no estábamos ahí, no del todo. Esta era todavía la parte donde el castillo de naipes se balanceaba, pero no colapsaba. La cosa con las personas como mi madre es que no estallan de golpe, tantean el terreno. Te darán la amabilidad justa para que cuestiones tus propios límites, la manipulación justa para mantener el aire turbio. Y si les das una pulgada, toman el continente. Ese lunes no respondí. En su lugar, salí a caminar, solo yo y la brisa cortando a través de los pinos detrás de mi cabaña. Era el aire fresco de principios de noviembre, del tipo que huele a humo de leña y te hace pensar en pensamientos largos y silenciosos. Dejé que el mundo estuviera en silencio durante unas horas. Luego me senté en la mesa de mi cocina y escribí todo lo que recordaba de los últimos 2 años. Cada favor pedido, cada insulto indirecto, cada reunión familiar donde Ava era elogiada como una santa por llegar 10 minutos tarde mientras a mí me miraban mal por no traer suficiente vino. Y recordé algo importante. El verano antes de que Diane falleciera, me había llamado por algo extraño. Mamá le preguntaba si había una versión actualizada de su testamento. Diane se había reído al respecto, asumiendo que mamá solo estaba siendo entrometida. Pero se me quedó grabado. ¿Por qué mi madre, que no había hablado mucho con Diane en los últimos años, estaría preguntando sobre su testamento? Contacté al abogado de Diane, el Signet Leblanc. Él recordaba la conversación. Mamá lo había llamado 3 veces ese año. Solo curiosidad, afirmó ella. Esa ni siquiera fue la parte que me enojó. Lo que me enojó fue que ni siquiera había fingido ocultarlo. Estaba acabando antes de que Diane siquiera se enfermara, como si la viera nada más que como un cheque sin cobrar. Me pregunté de cuántas conversaciones Ava había sido parte, cuántas cenas pasivo-agresivas habían tenido, planeando estrategias a puerta cerrada sobre cómo asegurar el patrimonio. Luego, de repente, ninguna de ellas lo consiguió porque Diane se aseguró de que fuera solo para mí. Sin divisiones, sin confusión. Ahí fue cuando me di cuenta de que nunca me vieron como la oveja negra. Me veían como la bóveda. Y una vez que dejé de ser accesible, una vez que comencé a establecer límites, dejé de ser útil. Esa noche, mi prima Aaron me llamó. Ella siempre estuvo un poco alejada del resto del drama familiar. Enfermera, trabajadora, honesta hasta la médula. Ella está diciendo que estás tratando de demandarla, dijo Aaron con la voz baja y temblorosa, como literalmente esparciendo rumores de que vas tras el fideicomiso familiar debido a algo en el testamento del abuelo. Le dijo a la tía Mary que estás interrumpiendo el legado familiar. ¿Qué demonios está pasando? Me reí. No pude evitarlo. No he presentado nada, Aaron. Ni siquiera cerca. Ni siquiera he dicho nada. Ella se está desmoronando porque no le seguí el juego. Aaron dudó. ¿Carter? Ella nos mostró una carta. Parecía oficial. Decía que estabas trabajando con un investigador financiero. Eso me hizo pausar porque eso era cierto. Una de las 3 llamadas que hice después de ese mensaje de voz de las 2 a.m. fue a un contacto que tenía a través del trabajo, un contador forense llamado Daniel. Habíamos colaborado en algunas auditorías de fraude de cuello blanco a lo largo de los años y él me debía un favor. No le di mucho, solo un nombre, algunas cifras aproximadas y un par de números de cuenta del antiguo fondo de propiedad conjunta que se había establecido después de que mi papá falleció. Se suponía que debía mantenerse en fideicomiso tanto para mí como para Ava. Reservado hasta que fuéramos mayores para ayudar con la universidad, las primeras casas, gastos médicos, todo eso. Yo nunca había visto un centavo. Ava, por otro lado, obtuvo el pago inicial para un condominio el año pasado. Solo una pequeña ayuda de mamá, dijo cuando la confronté. Además, a ti te va bien. A mí me iba bien, pero eso no significaba que fuera correcto. Daniel prometió que investigaría discretamente. Dijo que me respondería en una semana.
Y ahora, de alguna manera, mamá ya lo sabía, lo que significaba solo una cosa. Ella debió haber visto algo, escuchado algo, o tal vez tenía acceso a una de las cuentas de correo electrónico de mamá. De cualquier manera, alguien habló. Y ahora el pánico se estaba instalando. Me quedé callado. El silencio era mi parte favorita. Durante años, mi madre me había entrenado para pensar que el silencio era debilidad, que si no respondía inmediatamente estaba siendo irrespetuoso o frío, que cada llamada perdida era una mina emocional esperando explotar. Pero ahora el silencio era poder. Pasaron 3 días. Para el jueves, ella no solo estaba llamando, estaba contactando a través de la familia extendida, enviando mensajes a través de primos segundos con los que no había hablado en años. Carter, tu mamá está preocupada por ti. Tu mamá no se siente bien. Ella dice que tiene miedo de que te estén manipulando. Los ignoré a todos, pero guardé los mensajes porque estaban empezando a formar un patrón. Y ahí fue cuando ocurrió el verdadero punto de quiebre. El sábado por la mañana estaba en una cafetería del pueblo tomando un café negro e intentando despejar mi mente cuando recibí un mensaje de texto de Ava. Solo una frase, sabes que no te mereces nada de esto, ¿verdad? Sin contexto, sin un hola, solo eso. Y de repente, me sentí como si estuviera de vuelta en la secundaria, llegando a casa, después de un turno doble en la tienda de comestibles, solo para encontrar a los amigos de Ava asaltando el refrigerador, poniendo música a todo volumen y riéndose de cómo yo actuaba como si papá hubiera muerto solo para llamar la atención. Nadie dijo nada en ese entonces. Ni mamá, ni siquiera Ava. Y ahora, más de una década después, seguía siendo el mismo juego. No respondí, pero algo dentro de mí se rompió. Fui a casa, saqué una vieja caja ignífuga del armario, una de las pocas cosas que había sacado de la casa de mamá cuando me mudé. Dentro había algunos documentos viejos, en su mayoría olvidados. Mi certificado de nacimiento, el certificado de defunción de mi papá y la escritura original de la tierra del norte del estado. Mi papá la había traspasado conjuntamente a mi nombre y al de Ava cuando éramos niños. Pero había una cláusula en el margen que nunca había notado antes. Manuscrita, no tallada. Si alguna de las partes renuncia a su interés o no mantiene la administración, el título completo puede revertir al heredero restante a discreción del asesor legal. La miré fijamente durante mucho tiempo. Ava no había visitado la propiedad en más de 10 años. Yo, por otro lado, había estado pagando silenciosamente los impuestos cada año. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de historia, legado y verdad. Esa misma tarde, conduje hasta la propiedad, tomé fotos, inicié sesión en el sitio web de registros del condado y saqué todo lo que pude. Y luego llamé al Singer LeBlanc de nuevo. Contestó al segundo timbrazo. Esperaba que hicieras seguimiento, dijo. Las cosas también se están calentando por mi lado. Aparentemente, mamá ya había contactado a su abogado. Estaba intentando reestructurar el fideicomiso familiar retroactivamente, algo que no era ilegal, pero ciertamente poco ético, especialmente si implicaba documentación falsificada. El Singer LeBlanc no confirmó nada directamente, pero lo insinuó. Está actuando como alguien que tiene miedo de ser descubierto, dijo. Si yo fuera tú, Carter, me prepararía para que las cosas se pongan más feas antes de que se aclaren. Y tenía razón. Esa noche, recibí un correo electrónico de una dirección privada. Sin asunto, solo un PDF adjunto. Era una carta escaneada fechada hace 6 meses, dirigida de mi madre a un abogado del que nunca había oído hablar. En ella, afirmaba que Ava había sido la única cuidadora de Diane durante sus últimos meses y que yo había cortado el contacto por razones personales, haciéndome inadecuado para administrar cualquier herencia en nombre de Diane. Apreté la mandíbula. Eso era una mentira. Diane había fallecido inesperadamente. Nadie fue su cuidador. Estuvo activa hasta el final, cuidando el jardín, viajando, organizando cenas de fin de semana. Yo tenía cadenas de mensajes, correos electrónicos, fotos, incluso mensajes de voz de ella solo semanas antes de que falleciera. Ella y yo éramos tan cercanos como siempre. Esta carta era un ataque preventivo, una campaña silenciosa para pintarme como trastornado, inestable, no involucrado, y peor. Tenía la letra de Ava en la parte inferior.
una declaración firmada conjuntamente. Esa fue la traición. No solo que intentaron robarme, sino que intentaron borrarme. Y ahí fue cuando supe que esto no iba a terminar con una llamada telefónica. Iba a terminar en los tribunales, en transferencias de títulos, en pruebas frías y duras. Pero todavía no. Tenía un movimiento más por hacer, una llamada más por realizar. Y esta pondría todo patas arriba. Por primera vez en años, me sentí completamente a la deriva. No era solo la traición en sí misma. Era lo preciso que había sido todo. Quirúrgico, como si lo hubieran estado planeando durante meses. Tal vez años. Todo mientras sonreían en las fotos familiares y me deseaban feliz cumpleaños con una risa forzada y una tarjeta de regalo que nunca usaría. Esa carta, la falsa afirmación de cuidadora, la firma de Ava, todo estaba tan calculado. Una narrativa que habían elaborado a puerta cerrada y esperado para desatar en el momento en que yo dejara de seguirles el juego. Y lo admito, durante unas 2 semanas, eso me rompió. Dejé de responder mensajes de texto, dejé de revisar correos electrónicos. Trabajaba de forma remota, así que cancelé reuniones, pospuse fechas límite y puse mi estado de Slack en ausente. Le dije a mi jefe que estaba lidiando con una emergencia familiar, lo cual no era mentira, realmente. Ni siquiera salí de la cabaña, excepto para revisar el correo o cortar leña. Y cuando mi prima Aaron me envió un mensaje de nuevo preguntando si estaba bien, no respondí. Ya no estaba seguro de cómo se veía estar bien. Las noches eran lo peor. Me acostaba en la cama mirando el techo, reviviendo conversaciones con mi mamá y Ava de hace años, tratando de ver si las señales siempre habían estado ahí, si alguna vez realmente me vieron como parte de la familia, o solo una red de seguridad que podían cortar en el momento en que me volviera inconveniente. Cada broma, cada cumplido ambiguo, cada vez que mamá se refería a Ava como mi pequeño milagro, mientras yo estaba sentado justo ahí, todo se repetía una y otra vez. Se sentía como estar de luto por algo que no me había dado cuenta de que estaba muerto hasta ahora. Y entonces llegó el punto de quiebre. Recibí una notificación en mi teléfono una noche. Una alerta de que se había publicado un anuncio para una acogedora casa para renovar en el norte del estado con gran valor histórico. Era mi cabaña, la que Diane me había dejado. La habían puesto a la venta. Hice clic en las fotos y, efectivamente, ahí estaba. Mi porche, mi chimenea de piedra, el viejo roble alrededor del cual había colgado luces de Navidad el invierno pasado. El anuncio incluso mencionaba propiedad recientemente consolidada en fideicomiso familiar, título pendiente. Miré esa frase hasta que las palabras se volvieron borrosas. De alguna manera habían falsificado algo, presentado algún tipo de reclamo temporal. Tal vez no se sostendría en la corte, pero eso no importaba. Me estaban probando, viendo si parpadeaba, viendo si simplemente me rendiría sin luchar, esperando que cayera en una espiral lo suficientemente profunda como para entregar todo, exhausto y derrotado. Y por un momento casi lo hice. Recuerdo haber salido esa noche, pararme descalzo en la hierba cubierta de escarcha detrás de la cabaña y susurrar al aire frío, quizás no vale la pena, porque no era solo la herencia. No era solo el dinero o la propiedad, o incluso la traición. Era que sabían cómo hacerme daño. Que sabían lo único que me quedaba, paz, soledad, el legado tranquilo que Diane había transmitido, y estaban dispuestas a tomar incluso eso solo para ganar. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de voz, esta vez de un número desconocido. No reconocí la voz al principio. Era ronca, mayor, cansada. Carter, soy Henry. Soy el antiguo abogado de tu abuelo. Diane me dio tu número antes de fallecer. Dijo que si algo parecía sospechoso, debería contactarte. He estado viendo alguna actividad últimamente que no me cuadra. Si tienes tiempo, me gustaría hablar. Lo llamé de inmediato. Hablamos durante casi 1 hora. Resulta que Diane había anticipado algo como esto. No exactamente de ella, no sabía la forma exacta que tomaría, pero sospechaba que mamá podría intentar torcer las cosas una vez que ella se hubiera ido. En una de sus últimas reuniones con Henry, había dejado un archivo sellado con una lista de instrucciones y documentación,
nombrándome como el único beneficiario de su patrimonio con estipulaciones, incluida una cláusula sobre cualquier influencia indebida o maniobras legales coercitivas ejecutadas por otros miembros de la familia, considerándolas una violación de la integridad del testamento. Henry se ofreció a enviarme una copia escaneada del archivo. Le pregunté si pensaba que se sostendría en la corte. Absolutamente, dijo, especialmente con lo que me has contado. Y así de simple, la niebla se levantó. Yo no era impotente. Ellas querían hacerme creer que lo era. Ese fue su primer y más importante movimiento. Aislarme, hacerme sentir que yo era el villano, como si de alguna manera hubiera roto la familia simplemente defendiéndome. Pero yo no era el que estaba torciendo la verdad. Yo no era el que estaba falsificando cartas. Yo no era el que estaba reescribiendo la historia. Y si dejaba que se salieran con la suya, sería cómplice de esa mentira. Así que comencé a organizarme. Primero, hice copias, docenas de ellas, de cada documento que tenía. Las escrituras originales de la propiedad, mis intercambios de correo electrónico con Diane, mensajes de texto con Ava, capturas de pantalla del anuncio inmobiliario falso. La carta falsificada con la firma de Ava. La respaldé en 3 discos duros separados y guardé uno con un abogado en Seattle en quien confiaba implícitamente a alguien fuera de la red familiar. Luego, contraté a una abogada local cerca de la cabaña, alguien recomendada por Henry. Su nombre era Lisa Chong y desde la primera conversación supe que era exactamente el tipo de persona que necesitaba. Sin tonterías, sin demoras y sin piedad, dijo ella, hojeando el archivo que le entregué. Eligieron al tipo equivocado para acorralar. Presentamos una orden judicial temporal sobre el anuncio de la propiedad primero. Eso fue fácil. En 48 horas, el anuncio había sido retirado. Quienquiera que lo hubiera publicado, recibió una orden de cese y desistimiento tan agresiva, que no me sorprendería si dejaran de dormir por una semana. Luego nos pusimos a trabajar en la pieza más grande, prepararnos para desafiar los documentos falsificados y reforzar los términos del testamento de Diane. Lee se presentó mociones preliminares, contactó a funcionarios del condado para marcar transferencias sospechosas, y silenciosamente abrió una investigación civil sobre el mal uso de los fondos del fideicomiso. En medio de todo esto, comencé a reconstruir mi propio sentido de identidad. Silenciosamente, intencionalmente, me reconecté con viejos amigos con los que no había hablado en años. Expliqué lo que había estado sucediendo. La mayoría estaban sorprendidos, algunos no, pero todos escucharon. Uno de ellos, Jamie, me invitó a un viaje de campamento de fin de semana en las cascadas. Casi dije que no. Luego dije que sí. Y algo sobre ese viaje cambió algo profundo dentro de mí. Sentado alrededor de una fogata con personas que no me veían como una cuenta bancaria o un traidor, riendo sobre historias de la universidad, asando malvaviscos como si fuéramos niños otra vez. Me recordó que mi familia no me definía. Mis valores sí. Y eso me dio el coraje para dar un paso más. Le envié un correo electrónico a Ava. Solo una frase. Sé lo que hiciste. Ella no respondió, pero vi el acuse de recibo. Lo abrió 4 veces. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz anónimo de lo que sonaba como el abogado de mi madre. Era vago, pero claramente destinado a intimidar. Hablaba vagamente de malentendidos, opciones de acuerdo y evitar una escalada innecesaria. Ni siquiera me inmuté porque para entonces Daniel, el contador forense, había terminado su informe. Resulta que el fideicomiso familiar había sido utilizado docenas de veces a lo largo de los años para el alquiler, el coche, la matrícula, los viajes e incluso procedimientos cosméticos de Ava. Nada de ello reportado adecuadamente, todo rastreable. Y lo más condenatorio de todo, algunos de los retiros habían sido retroactivos y canalizados a través de cuentas fantasma que estaban vinculadas indirectamente a la empresa de asesoría financiera de mamá. Fraude, evasión de impuestos y tal vez, dependiendo de cómo se desarrollara, malversación. Lisa revisó los hallazgos y soltó un silbido bajo. Realmente se han superado a sí mismas. Hablamos sobre las opciones.
Podríamos iniciar una guerra nuclear de inmediato, presentar cargos, presentar demandas, arrastrarlas por los tribunales hasta que estuvieran luchando por aire, pero algo sobre eso se sentía vacío, demasiado rápido, demasiado ruidoso. Quería algo más silencioso, más inteligente, más paciente, porque las conocía. Sabía cómo operaba mamá, cómo controlaba las narrativas, manipulaba las percepciones, jugaba a la víctima incluso mientras afilaba sus cuchillos. Así que, en lugar de golpear fuerte, dejé que el silencio creciera de nuevo. Sin respuesta, sin confrontación, sin réplica. Solo quietud. Y en esa quietud reconstruí. Pasé los fines de semana en la cabaña arreglando cosas. La barandilla de la cubierta trasera, las contraventanas, el viejo banco donde Diane solía sentarse mientras tomaba su café matutino. Comencé a cuidar la tierra de nuevo, podando ramas, plantando flores nuevas, incluso construyendo un pequeño invernadero en la parte trasera con madera recuperada. Cada mañana me despertaba con el sol y me recordaba a mí mismo, ellas no son tus dueñas. Cada noche me iba a la cama sabiendo, esto es tuyo, ganado, protegido, elegido. Y lentamente me convertí en alguien nuevo. No el hijo desesperado rogando por migajas de aprobación. No el hermano chivo expiatorio tratando de mantener la paz, sino el hombre que se mantenía firme, que conocía su valor, que se negaba a ser borrado. Y justo cuando pensaban que había terminado, justo cuando pensaban que había seguido adelante y dejado el campo de juego, saqué mi pieza final. Porque lo que mamá y Ava no sabían, lo que nadie fuera de unas pocas personas clave sabía, era que Diane había dejado algo más que solo propiedades y dinero. Dejó algo más, y estaba a punto de cambiarlo todo. Esperé hasta la primera nevada, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía correcto. Hay algo en la nevada que silencia el mundo como si el aire contuviera la respiración. Esa mañana, me paré en el borde de la propiedad, viendo los copos frescos cubrir el techo de la cabaña, las agujas de pino, el camino de grava que había paleado el día anterior. Todo parecía quieto, puro, intacto. Era el tipo de silencio que solía confundir con soledad. Ahora se sentía como claridad. Durante las últimas 6 semanas había mantenido la cabeza baja, la boca cerrada y mi enfoque agudo. Lisa y Daniel habían manejado el lado legal. Y Henry había contactado discretamente a algunos secretarios del condado para corregir el registro en algunos documentos mal archivados que el abogado de mi madre había presentado. Otro intento fallido de difuminar la línea entre lo que me pertenecía y lo que ellas pensaban que tenían derecho. Pero esta historia nunca iba a ser una de solo papeleo. Necesitaba precisión, tiempo y un poco de paciencia. Porque lo que mi madre nunca había descifrado, ni cuando era adolescente, ni cuando me gradué de la universidad, ni siquiera cuando compré mi primer lugar, era que yo no grito cuando estoy enojado. Construyo silenciosamente, metódicamente, una capa a la vez. Y esta vez, no estaba construyendo solo. Comenzó con un recuerdo, algo que Diane me dijo unos meses antes de fallecer. Estábamos sentados en su porche bebiendo limonada, viendo el sol ponerse. Ella había mencionado a su vieja amiga de la universidad. Una mujer llamada Elaine que solía trabajar para el IRS y luego se pasó al trabajo de investigación privada después de jubilarse. Es astuta como un lince, había dicho Diane con una pequeña sonrisa. Siempre decía que ella podía oler a un mentiroso más rápido que un sabueso huele la carne. En ese momento no le di mucha importancia. Solo otra de las coloridas amigas del pasado de Diane. Pero después de que surgieron el informe de Daniel y los documentos falsificados, me encontré pensando en Elaine cada vez más. Busqué en la vieja leyenda de direcciones de Diane, la que solía guardar en un cajón junto al teléfono de la cocina. Páginas amarillentas, letra desordenada, nombres tachados o reescritos con el tiempo. Y ahí estaba ella, Elaine B., con un número de New Hampshire garabateado junto a su nombre en tinta azul descolorida. Llamé. Elaine contestó al tercer timbrazo. Diane siempre dijo que me llamarías algún día, dijo, sin siquiera preguntar quién era yo. Hablamos durante 1 hora. Le expliqué todo, el desvío del fondo fiduciario, las cartas falsas de cuidadora, el anuncio falso, las transferencias retroactivas. Ella no interrumpió ni una vez. Cuando terminé, soltó una risa baja.
Tu madre ha sido descuidada, dijo. La gente codiciosa generalmente lo es, y cuando sienten que el control se les escapa, comienzan a cometer errores. Durante los siguientes días, Elaine comenzó a recopilar datos, investigando las finanzas de mi madre, sacando viejas declaraciones de impuestos sobre la propiedad, revisando la empresa donde trabajaba como asesora financiera, y lo que encontró solo hizo las cosas más claras. Mi madre había pedido prestado a clientes. Técnicamente, el término era préstamos personales, sumas pequeñas no reportadas de clientes ancianos cuyos papeles rara vez se actualizaban. Algunos estaban muertos, algunos no recordarían haber firmado, y todo había sido barrido bajo la alfombra. Probablemente pagado a través de otras manipulaciones o encubierto con estados de cuenta adulterados. No era suficiente para cargos criminales. Todavía no. Pero pintaba una imagen muy clara de alguien jugando un juego largo de control y gestión de imagen. Y me daba ventaja, porque si había una cosa que mi madre temía más que perder el control, era perder su imagen. Pero incluso con Elaine en el equipo, sabía que necesitábamos más que información. Necesitábamos presión, presión pública. Ahí es donde entraba Ava. No había hablado con ella desde la carta. Ella no había respondido a mi mensaje. Pero yo tenía algo que ella no sabía que tenía. Un mensaje de voz, no del tipo que ella me dejó, uno diferente. Hace 6 meses, cuando Diane estaba en el hospital para un procedimiento menor, nada grave, solo rutina, me había dejado un mensaje. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora se leía como una confesión. Hola, Carter, decía su voz, cálida y firme. Tu mamá me llamó de nuevo hoy, haciendo preguntas extrañas. ¿Quieres saber si he cambiado mi testamento? Le dije que no es asunto suyo, no le gustó eso. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Algo anda mal. Lo había guardado sin pensar. Ahora era evidencia. Se lo envié a Lisa. Su respuesta fue casi instantánea. Esto es oro. A partir de ahí comencé a preparar el escenario. Primero, redacté una carta, formal, fría y deliberada. Enumeraba cada violación que había documentado, el mal uso de fondos, los reclamos de propiedad falsificados, las cartas falsas y la manipulación indirecta con el patrimonio de Diane. Incluí la transcripción del mensaje de voz, un resumen de los hallazgos forenses de Daniel, el informe inicial de Elaine y, al final, adjunté una página final, aviso de intención de reclamar daños civiles y control total de los activos en disputa. Pero no se la envié a mamá, todavía no. Se la envié a Ava y la envié anónimamente. Esa noche, exactamente a las 2 a.m. el momento poético, recibí una llamada de un número privado. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos después, escuché. Carter, ¿qué estás haciendo? Era Ava. Su voz estaba sin aliento. No entiendes. Mamá dijo que solo estábamos protegiendo a la familia. Ella dijo que tú no lo querías, que no te lo merecías. Tú tenías a Diane, yo no. Yo. Hizo una pausa. Por favor, no hagas esto. No devolví la llamada porque ese no era el objetivo. El objetivo no era hacer que confesara. El objetivo era romper la alianza. Las personas como mi madre dependen de facilitadores, de soldados de a pie dispuestos que llevarán a cabo sus planes a cambio de aprobación, protección o migajas de herencia. Pero cuando esas alianzas se agrietan, cuando la duda se cuela, toda la pirámide colapsa. Y Ava acababa de agrietarse. Unos días después, supe que había programado una reunión con un abogado diferente. Lee se lo confirmó a través de un contacto. No estaba presentando nada. Todavía no, pero estaba haciendo preguntas. Sonreí cuando escuché eso. Luego hice mi última llamada a la junta directiva de la empresa donde trabajaba mi madre. No entré disparando a todos lados. No la acusé de crímenes. Simplemente envié un consejo anónimo respaldado con documentación cuidadosamente redactada de Elaine y Daniel, sugiriendo que uno de sus asesores podría haber participado en prácticas de préstamo no reveladas y que una auditoría interna discreta podría ser lo mejor para la empresa antes de que la información llegara a las agencias reguladoras. Sabía cómo funcionaban las estructuras corporativas. Sabía que lo investigarían. Y sabía que encontrarían suficiente humo para comenzar a olfatear en busca de fuego. Ya fuera que la confrontaran directamente o no, el daño estaría hecho.
Su estabilidad sería sacudida. Sus aliados se quedarían callados. Sus correos electrónicos serían monitoreados y ella lo sentiría. Pero aún así, no me comuniqué. Ni con mamá, ni con Ava, ni con nadie. En su lugar, organicé una cena. Fue pequeña, solo Aaron, Lisa, Daniel y Elaine. Nos sentamos alrededor de la chimenea en la cabaña, compartimos vino, asamos verduras, nos reímos de cómo Aaron una vez se tiñó el pelo de verde en la escuela secundaria y me culpó a mí. No era una fiesta de victoria, todavía no. Era un círculo de gratitud porque ya no estaba solo en esto. Miré alrededor de esa habitación y me di cuenta de que tenía algo que ellas no, aliados reales, personas que no necesitaban ser manipuladas, sobornadas o culpabilizadas para estar a mi lado. Personas que me eligieron. Y ahí fue cuando finalmente supe que era el momento. Momento de enviar la carta. Momento de tirar del último hilo. Momento de terminar con esto. Pero no con ira, con precisión. Y cuando finalmente diera ese golpe final, no solo sacudiría su mundo, lo destrozaría. Envié la carta un martes por la mañana. No electrónicamente, no a través de la oficina de un abogado. La imprimí, la encuaderné cuidadosamente y la envié por correo certificado para que no hubiera ambigüedad sobre cuándo llegó o quién firmó por ella. Una copia para mi madre, una copia para Ava, una copia para el bufete de abogados de mi madre, y una copia silenciosa y cuidadosamente al departamento de cumplimiento de su empresa de asesoría financiera, acompañada de una breve nota de presentación que simplemente decía: quizás quieran revisar esto antes de que se haga público. No me sentí nervioso cuando dejé los sobres en la oficina de correos. Me sentí tranquilo. Esa tarde, mi teléfono sonó por primera vez en semanas. El número de mamá iluminó la pantalla. Dejé que sonara hasta el final. 2 minutos después, llamó Ava. Luego mamá de nuevo, luego un número desconocido que supuse era su abogado. No contesté a ninguno de ellos porque, por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando. Estaba permitiendo que las consecuencias llegaran a tiempo. Para el miércoles por la mañana, el anuncio de bienes raíces no solo había sido retirado, había sido marcado internamente por la agencia de corretaje. Aparentemente, alguien de su lado se había dado cuenta de que la documentación que respaldaba el anuncio era inconsistente, títulos que no cuadraban, lenguaje del fideicomiso que no coincidía con los registros del condado. Un vendedor que en realidad no estaba autorizado para vender. Lise me llamó justo después del desayuno. Están desesperados, dijo. El abogado de tu madre solicitó una reunión de emergencia para aclarar malentendidos. El secretario del condado nos envió una copia de la declaración jurada falsificada y pregunté: ¿y es malo? Descuidadamente malo. Esa tarde, Daniel me reenvió una actualización. La auditoría interna en la empresa de mi madre se había iniciado discretamente. Uno de sus clientes de mucho tiempo, un anciano de cuya cuenta ella había tomado prestado hace años, había sido contactado para verificación. Él no recordaba haber autorizado nada. Tampoco su hija. Elaine siguió eso con su propio mensaje: están cerrando filas. Eso generalmente significa que alguien está a punto de ser expulsado. Para el jueves, Ava finalmente me envió un mensaje de texto. Por favor, necesitamos hablar. Le dije que podíamos vernos el sábado. Ubicación neutral, cafetería, a medio camino entre la ciudad y la cabaña. Ella aceptó casi al instante. Parecía más pequeña de lo que recordaba cuando entró. No físicamente, emocionalmente. Sus hombros estaban encorvados, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si esperara que alguien la estuviera observando. Se sentó frente a mí y inmediatamente comenzó a hablar, las palabras saliendo atropelladamente. Mamá no me dijo todo, dijo. Ella dijo que no querías la tierra, que planeabas venderla de todos modos. Dijo que Diane cambió su testamento porque tú la manipulaste. Ella dijo, interrumpí suavemente. También sé lo que firmaste. Ava tragó saliva. Sus manos temblaban. Ella me dijo que era solo una formalidad. Dijo que era para proteger a la familia. No pensé. ¿No pensaste? Repetí. Ese es el problema. Ella me miró entonces con los ojos vidriosos. ¿Qué va a pasar con ella? Consideré mentir, suavizarlo o decirle lo que quería escuchar, pero había terminado de amortiguar la verdad.
Ella va a perder todo lo que construyó sobre mentiras, dije. Tú necesitas decidir si vas a caer con ella o si te apartas. Ella miró su café durante mucho tiempo. Puedo darte copias de los correos electrónicos, dijo finalmente. Los que ella me envió. Instrucciones. ¿Qué decir, qué firmar? Asentí. Ese es un comienzo. Ella deslizó su teléfono sobre la mesa. No lo miré de inmediato. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo. Solo. No quiero ser como ella. Le creí. O al menos creo que ella creía eso en ese momento. Entonces no lo seas, dije, pero entiende esto. ¿Ya no te voy a proteger? Lo que sea que pase después, pasará. Ella asintió de nuevo. No nos abrazamos. No hicimos promesas. Nos levantamos, pagamos por separado y salimos por puertas diferentes. Esa fue la última vez que vi a Ava por un largo tiempo. El viernes fue el día en que todo colapsó. La empresa de mi madre la puso en licencia administrativa pendiente de investigación. Su acceso a las cuentas de los clientes fue revocado de inmediato. Para el mediodía, la Junta Reguladora Estatal había sido notificada de posibles violaciones de cumplimiento. Su abogado intentó negociar en silencio desesperadamente, pero Lisa lo detuvo. No hay nada que negociar, les dijo. No se puede regatear con la evidencia. Esa noche, mi madre apareció en la cabaña. Supe que era ella antes incluso de verla. La forma en que crujía la grava, la forma en que sonó el golpe en la puerta, agudo e insistente, como si todavía creyera que tenía autoridad aquí. Abrí la puerta. Parecía más vieja de lo que recordaba. No frágil, simplemente despojada del brillo que siempre había usado como armadura. Su voz temblaba cuando habló. Tú hiciste esto, dijo. No fue una pregunta, fue una acusación. Yo no falsifiqué nada, respondí. No le robé a nadie. No mentí a los abogados ni manipulé documentos. Ella entró sin ser invitada, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera buscando algo que todavía pudiera controlar. Siempre fuiste un malagradecido, dijo. Después de todo lo que renuncié por ti. Ahí estaba, el estribillo familiar. Renuncié a mi carrera, a mi vida. Te crié sola. Nos criaste, corregí. Luego decidiste que el amor era algo que había que ganarse. Su rostro se retorció. Hice lo que tenía que hacer. No, dije en voz baja. Hiciste lo que te beneficiaba a ti. Ella se rió entonces, una risa aguda y vacía. ¿Crees que has ganado? Esto destruirá a la familia. La miré y no sentí nada, ni ira, ni triunfo, solo claridad. Tú destruiste a esta familia, dije. Yo simplemente dejé de encubrirte. Ella buscó en su bolso, sacó su teléfono y me lo empujó. Llámalos. Llama a tu abogado. Diles que se detengan. Podemos arreglar esto. No tomé el teléfono. No hay nada que arreglar, dije. Esto es rendición de cuentas. Sus hombros se hundieron entonces. Solo un poco. Siempre fuiste como tu padre, murmuró. Demasiado íntegro para tu propio bien. Abrí la puerta y la sostuve abierta. Deberías irte, dije. Ella se quedó allí por un momento como si fuera a decir algo más. Algo honesto, algo humano. No lo hizo. Para el lunes, la caída fue completa. Mi madre renunció a su firma bajo presión. La Junta Reguladora abrió una investigación formal. Varios clientes retiraron sus cuentas. Su abogado le aconsejó llegar a un acuerdo en silencio para evitar cargos penales. Ella aceptó. El acuerdo la despojó de su licencia y requirió restitución. El fideicomiso familiar se disolvió bajo supervisión judicial. Los fondos mal utilizados fueron rastreados, documentados y parcialmente recuperados. Ava fue eliminada como beneficiaria debido a su participación, aunque evitó cargos al cooperar plenamente. La tierra del norte del estado fue titulada únicamente a mi nombre de forma permanente. El testamento de Diane fue reafirmado en la corte sin impugnación y el día de acción de gracias llegó y pasó. Lo pasé en la cabaña con amigos. Aaron trajo pastel. Jamie trajo un vino terrible. Comimos demasiado, nos reímos fuerte y dimos un largo paseo por el bosque mientras el sol se ponía temprano y dorado. Sin mensajes de voz, sin amenazas, sin culpa, solo paz. Un mes después, recibí una última carta de mi madre. Sin lenguaje legal, sin demandas, solo una línea escrita con letra temblorosa. Espero que algún día entiendas por qué hice lo que hice. La doblé cuidadosamente y la puse en el fuego.
Algunas cosas no necesitan ser entendidas, simplemente necesitan ser terminadas. Todavía voy a la cabaña cada invierno. Todavía pago los impuestos. Todavía me siento en el porche que Diane amaba y veo caer la nieve en silencio. Y cada vez que lo hago, recuerdo esto: la familia no es quien intenta poseerte. La familia es quien se mantiene a tu lado cuando, finalmente, te pones de pie por ti mismo.